esta iniciativa de ustedes y del doctor Marco Medina, porque considero que es importantísimo la información, consideramos que es importantísima la información. La sociedad moderna, la mayoría de ustedes que son jueces, abogados, son científicos del derecho, saben insoslayablemente mucho de derecho. Pero resulta que la sociedad moderna ha hecho de nosotros los seres humanos, y es una dinámica, pues, o sea, no es que sea culpa de nosotros en particular, es una dinámica de la sociedad. Ustedes, y para ilustrarlo mejor, ustedes están en su despacho buena parte del día, más del que pasan en su casa. Ustedes están llenos de sus problemas y de los problemas que les llegan a sus despachos. Llegan a su casa cansados, a lidiar con lo que es natural, con la dinámica familiar. Pregunto, ¿tienen tiempo ustedes de informarse o de profundizar en lo que está ocurriendo alrededor de ustedes en su país? No, ustedes escuchan la prensa, escuchan la televisión, escuchan la radio, o ven la televisión y escuchan la radio, o leen la prensa cuando tienen tiempo. Y ahí se limita la información del acontecer nacional de la mayoría de nosotros. Pues. Estamos otros, como yo, que yo lo digo, que soy un poquito más vago que ustedes, y me dedico, no tengo esa dinámica tan fuerte que sin duda tienen ustedes, y me dedico un poco más a profundizar en eso, y de repente uno logra detectar algunas cosas más profundas. Yo doy un ejemplo, le da un ejemplo a un amigo y dice, oye, pero es que tú crees que cuando se habla de la guerra económica, los compañeros que nos antecedían, los profesores, es que esas colas no existen. Claro que existen. ¿Quién puede negar que existen? ¿Ok? El problema no es que las colas existan y estén allí. El asunto está qué hay detrás de las colas. Si nosotros no profundizamos, le decía yo a mi amigo, vamos a terminar concluyendo tú y yo que la Tierra no se mueve, porque yo no siento que la Tierra se mueva. ¿Ok? Si basamos nuestros análisis en elementos sensoriales, sencillamente en lo que veo, lo que escucho, en lo que pruebo, en lo que palpo, obviamente nuestra posibilidad de entender el fondo de cualquier asunto es muy limitada. Y ustedes como científicos del derecho, yo a veces pongo también este ejemplo como abogado, digo, mira, para poca gente, o a mucha gente, sobre todo en Venezuela, dependiendo del sistema jurídico, para mucha gente les es difícil entender que el contrato de compra-venta es de naturaleza consensual, y entienden que se perfecciona con el consentimiento válidamente expresado. Muchos creen que hay que hacer mucho trámite para una venta y necesariamente hay que hacerlo, y ¿por qué no comprenden la naturaleza de esa transacción cotidiana que es la compra-venta? Ustedes los abogados sí la comprenden. Y cuando alguien acude a ustedes como abogado y le pregunta una serie de asuntos que lo afectan, y ustedes se lo explican jurídicamente porque conocen el fondo de esas relaciones humanas. Pues. ¿Okay? Por eso este tipo de iniciativas son importantísimas. Y culmino esta reflexión inicial con esta expresión de un buen amigo también, que él decía, la sociedad moderna nos hizo instruidos, es decir, somos abogados, estudiamos derecho, me especializo yo en lo particular soy especialista en derecho tributario, financiero, soy especialista en derecho administrativo, y cuando me di cuenta yo estaba estudiando solamente derecho, del resto no sabemos nada. Entonces terminamos siendo instruidos pero no cultos, y por eso nos impresionamos con gente como Aristóteles, Platón, con el mismo Leonardo da Vinci, que sabían de todo. Es que nosotros también podemos saber de todo, ¿ok? Y tenemos que saber de todo, hacer un esfuerzo por saber de todo un poco, para entender cómo funciona la sociedad. Nuestro conocimiento del derecho es una pequeña parte de la realidad que nos circunda, pues, ¿ok? Por eso hoy hemos escuchado ya a un abogado y vamos a escuchar a otro abogado hablando de economía. Y para finalizar culmino con una anécdota de un cliente mío. Eso de que, oye, la gente no comprende bien muchas cosas, ¿no? La importancia a veces del conocimiento, definitivamente. Yo tuve un cliente, yo soy de Oriente, y la gente de Oriente
sempiternamente, sobre todo los del estado Sucre, viven del contrabando, han vivido del contrabando de margarita, compraban margarita y traían para vender en el estado Sucre. El padre de un amigo mío, que vivió toda su vida de eso, Dios lo tenga en su gloria, murió, lo detienen en la aduana por contrabando. Me llaman a mí, Juan Carlos, que está mi papá preso, anda a atenderlo, fui a atender al señor. Cuando llegó el señor estaba muy indignado porque lo habían metido preso. Él toda la vida había hecho eso. Y yo le digo, ¿qué te pasó, chico? ¿Qué ese guardia? Vale? Ese guardia es un abusador. Ese guardia ha dicho que yo soy un estafador, que yo estafé al fisco. Yo no soy estafador, ¿vale? Yo lo que soy es contrabandista. ¿Qué fisco? Yo no conozco ningún fisco, dice él. El único fisco que yo conozco es Fisco Key, el López Fisco ese que mató un poco de gente, pero no conozco a fisco. Él no entendía lo que estaba ocurriendo, porque desconocía pues, muchas cosas, como nosotros desconocemos. Cuando alguien nos dice ignorantes, no nos sintamos mal, porque como dijo Albert Einstein, todos somos ignorantes, solo que ignoramos cosas diferentes. ¿Okay? A veces nos ponemos jugar Candy Crush cuando estamos en una situación de conocimiento, pero de repente el Candy Crush también nos enseña algo. Ok, ahora sí entramos en materia. Yo voy a partir de aquí, de estos 400 bolívares, que ya no son 400, hoy son 500, tengo entendido, con los que, o en los que convierten esos dólares las casas de cambio colombianas. Agarran y te lo venden en 400 bolívares. ¿Pero por qué 400 bolívares? Porque aquí ya entramos en una materia que hoy por hoy conocemos todos, que es el famoso dólar paralelo que se funda en Venezuela. ¿Okay? Estos 400 bolívares fuese imposible que existieran en esta gráfica, hoy varió, si no existiesen estos 9 bolívares, por el cambio esos 9 pesos, perdón, por el cambio del bolívar peso. La exposición magistral que hizo Freddy Contreras sobre este punto se enlaza para que vean que no solo es un ataque financiero desde Colombia. Vamos a ver cómo se enlazan con muchos venezolanos, ¿okay?, que guardan una relación íntima con estas mafias. Y aquí empieza esa relación. Ellos venden ese dólar en 400 porque tienen una referencia. ¿Cuál es la referencia? Un dólar paralelo en Venezuela que la gente utiliza, o la gente reconoce a través de una página web, Dollar Today, para hacer exacto, que dificulta que alguien no haya oído hablar de esa página acá. Esa gente de Dollar Today, hoy sabemos que esa página pertenece a banqueros venezolanos que tienen deudas legales con Venezuela y que hoy se encuentran prófugos de la justicia venezolana. Esa página Dollar Today funciona en un apartamento en Miami de un banquero que también ustedes saben quién es, Eligio Cedeño, quien guarda relación comercial estrecha y hasta de amistad con Nelson Meserani y otros banqueros. Como dije, no es posible que este circuito de corruptela avance sin que se mantenga esto, ¿no? ¿Y cómo nace ese dólar paralelo? ¿Y quién alimenta y ha alimentado ese dólar paralelo? ¿Y cómo nos afecta ese dólar paralelo? Fíjense, cuando nuestro gobierno se vio obligado a implementar un control de cambio en el año 2003, se vio obligado a implementar ese control de cambio porque estaban atacando nuestras reservas internacionales. ¿Cómo atacaban nuestras reservas internacionales? Es sencillito. Cada dólar que usted le pide al gobierno, ¿de dónde sale? Nosotros no producimos dólares. Nosotros producimos petróleo, vendemos petróleo nos los pagan en dólares. Ahí están los dólares. ¿Qué hacemos con esos dólares? Agarramos una parte de esos dólares, lo metemos en una cuenta de ahorro, llamémoslo así, lo llamamos reservas internacionales líquidas en dólares. Otra parte lo utilizamos para gastos internos, en fin. Cada dólar que usted compra al gobierno es un dólar menos de nuestras reservas internacionales. ¿Qué pasa si de repente empezamos a comprar dólares a granel? Empiezan, como es natural, a reducirse las reservas internacionales, a bajar las reservas internacionales. ¿Okay? Esas reservas internacionales son el respaldo
de nuestra moneda y además son el respaldo de nuestra, digamos, de nuestro prestigio ante nuestros acreedores internacionales. Porque los acreedores internacionales dicen, bueno, tienen real para pagar. ¿Okay? Debilitar las reservas internacionales, reducir de manera sustancial las reservas internacionales afectan cuestionablemente nuestra capacidad de pago y nuestra fortaleza en la moneda. En Venezuela existe gente con muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, más de lo que nosotros a veces, estoy seguro, hemos soñado tener. Eso que le aplicaron en el 2000, que venía ya desde el 2001, solo que en el 2003 cortaron el gobierno cerró el grifo, se lo aplicaron también a Luis Herrera en los años 80. ¿Se acuerdan del famoso Viernes Negro? ¿Cuál es el modus operandi de estas familias? Eran en aquel entonces, ¿cuál era la motivación? Era la siguiente: compramos dólares a granel entre todos, no me acuerdo, además, no son muchas para ponerse de acuerdo y todos se conocen, todos se conocen. Se ven en el country club, se ven en fiesta, los hijos de este se casó con el de esta, y todos son otra familia. Nos ponemos de acuerdo, compramos dólares, muchos dólares, los sacamos fuera del país. Eso, como les dije anteriormente, debilita la moneda. Obligamos a una devaluación. ¿Qué pasa cuando yo obligo a una devaluación? Se debilita mi moneda, yo vuelvo a traer esos dólares. Eso es para aquella época, yo vuelvo a traer esos dólares. Ahora, si yo pagué por esos dólares, hipotético, 10 bolívares, hoy los puedo vender en 20, al cambio oficial. ¿Qué significaba eso ¿qué significa eso para los ricos venezolanos? Se me duplica mi patrimonio en bolívares. Y no tengo que hacer muchas cosas, se me duplicó. ¿Qué pasa cuando me duplico mi patrimonio en bolívares? Empiezo a comprar inmuebles, pues, para asegurar después a futuro esa inversión. Esa se la aplicaron a Luis Herrera. A Chávez empezaron a aplicar la mía, porque además es un negocio. Pues, afecta al gobierno y gano real. A Chávez se la empezaron a aplicar con la única diferencia que los dólares ya no venían para acá, nuevamente. La diferencia era esta: agarraban, compraban sus pocos de dólares, los metían en sus bancos en Estados Unidos y allá se queda porque tengo que quebrar. ¿Ok? Tengo que quebrar tu economía porque tú tienes que salir. Porque la gente, por lo que yo les comentaba al inicio, que a veces es difícil ver el fondo del asunto. Ustedes jueces saben de fondo del asunto. ¿Ok? A veces es difícil ver el fondo del asunto. La gente, el primer culpable que ve es el gobierno. Porque nosotros aprendimos culturalmente que bueno, y lo aprendimos porque no teníamos opción, porque es natural. Vivimos hasta el año 1999 en el esquema de una democracia representativa. Eso es un esquema histórico, es un paradigma histórico. ¿Okay? En una democracia representativa, ¿en qué consiste la democracia representativa? Pues, científicamente hablando, ¿en qué consiste la democracia representativa? Bueno, el pueblo entrega su soberanía a unos representantes, quienes tienen, entre comillas, la obligación de satisfacer las necesidades del pueblo, mientras el pueblo espera un tiempo más a ver quién le da, o le reitero mi confianza a ese que le entrega la soberanía, o se la entrega a otro. Y eso ha consistido sempiternamente, o consiste, la democracia representativa. Cuando nosotros rompimos ese esquema histórico de la democracia representativa y en 1999 creamos una constitución bajo el esquema de un Estado de derecho y de justicia, de una democracia participativa y protagónica, cambiamos definitivamente ese esquema mundial, ese paradigma mundial. Pero lamentablemente lo que no hemos cambiado nosotros es esa inercia de seguir pensando y portándonos y comportándonos bajo el esquema de la democracia representativa. Si el gobierno no resuelve, no sirve. ¿Y yo qué? Me siento a esperar porque él resuelva. Eso no es la constitución que tenemos hoy, no es. Recuerdo que cuando se promulgó esa constitución, un profesor de la Universidad de Pregrado me dijo: Juan Carlos, empieza a pensar distinto como abogado, me dijo incluso. Cambia tu esquema como abogado, porque esta constitución cambia radicalmente la forma de ver la sociedad, de ver la justicia. ¿Ok? Lo cambia. Así que cambia tu esquema. Bueno, como les decía, ese esquema que le aplicaron al gobierno venezolano, al gobierno del presidente Chávez en esa época, en el 2001, y Chávez lo corta en el 2003, para quebrar la economía, obligó el control de cambio. En esencia, ¿qué es un control de cambio? Vamos a verlo sencillito. Yo soy de los que cree, tengo muchos años estudiando la economía, pero me di cuenta que
es más sencilla de lo que los economistas nos hacen ver a veces. Un control de cambio es básicamente una restricción en la asignación de divisas. ¿Ok? Hay otras connotaciones, pero esta es mucho más fácil de entender y cubre buena parte de lo que realmente es el control de cambio. Una restricción en la asignación de divisas. ¿Qué significa una restricción en la asignación de divisas? Bueno, los bienes, las divisas, el dinero, los bienes materiales en general, no son infinitos. Debemos estar claros en eso, no son infinitos. ¿Ok? Tienen un límite. Pues. Usted va a un supermercado sin que hubiese este problema que existe actualmente. Usted va a hubiese ido a cualquier supermercado. Y ellos tienen lo que ellos llaman un inventario. Cualquier comerciante tiene un inventario, un stock. ¿Ok? Que tiene, por supuesto, un límite. Cuando sobrepasa ese límite, hay escasez. Entonces, así son las divisas. Pues nosotros tenemos divisas infinitas. Entonces, como tenemos pocas, o no suficientes para la demanda, el gobierno restringe, le decía, vamos a hacer una cosa. Yo le preguntaron a ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando tienen poca plata en su casa? Priorizan. O sea, no me puedes dejar de comer la comida, de comprar la comida, la broma del colegio de los muchachos, en fin. Bueno, así hace el gobierno. Vamos a priorizar. Los gastos necesarios fundamentales son estos. Son las primeras prioridades, vaya lo que pueda sonar redundante. ¿Qué ocurría con aquellas personas que necesitaban dólares y no estaban entre esas primeras prioridades? Bueno, se fueron a buscarlo en otro sitio. Ahí nace ese mercado paralelo, ese mercado que llamamos negro, que es un mercado ilegal. Ahí nace eso. Ahora, ¿quiénes alimentaron ese mercado paralelo? Oigan esto, ¿ustedes recuerdan cuál fue el primer mecanismo de asignación de divisas toda vez que se implementó el control de cambio? Cadivi. ¿Cómo funcionó Cadivi? ¿Cómo funcionaba Cadivi? Bueno, el gobierno, para que no tengamos los venezolanos, no tuviésemos la molestia de ir, qué sé yo, al Banco Central o a algún órgano público o ente público para solicitar a una asignación de divisas, dijo, bueno, en su banco, usted se lo solicita a su banco. ¿Okay? El banco le va a decir cuáles son los requisitos, usted agarra, llena los requisitos, si los cumple, el banco nos lo entrega a nosotros, a mí, el gobierno. Yo le digo, si cumple con los requisitos, tome usted, banco, los dólares para fulano de tal, entrégueselo a fulano de tal. Así funcionaba. ¿Qué hicieron los bancos? Ante esa mantequilla que le puso el gobierno, inventaron cualquier cantidad de solicitudes, miles de solicitudes que representaron miles de millones de dólares. Ajá. Ahora vamos a otro elemento. ¿Qué pasó cuando los bancos la banca privada se apropió de esa masa de dólares? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado lógico de esa apropiación? Que la oferta de divisas se reduce, pues. O sea, hay menos divisas para quien legalmente solicita sus divisas, y al reducirse la oferta de divisas legales, ¿qué ocurre? Más gente se va a buscarlo por otro lado, porque hay menos. ¿Y quiénes los atrapaban en ese otro lado? Estos banqueros que agarraban que se apropiaron de esas divisas, ¿ok? Y caímos nosotros como corderitos a las manos de ellos, pues. ¿Okay? Entonces, eran ellos quienes luego nos vendían los dólares negros, pues, los dólares paralelos. Aquí viene otro punto. Ajá, ¿a cuánto nos los vendían? Como no era un solo banquero el que hacía eso, eran la mayoría de los banqueros de la banca privada hacían esa sinvergüenzura. Y por supuesto, ahí el valor de ese dólar paralelo, de ese dólar negro, iba a depender de la codicia del banquero que te lo vendiera. Como los codiciosos son muy, muy buenos para ponerse de acuerdo, para no pelear entre ellos, y vale, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a inventarnos algo. Y captaron un mecanismo que vieron que en el venezolano funcionó antes de esa página del dólar paralelo. Ese mecanismo es un mecanismo, el venezolano necesitaba una referencia, tanto el que vendía el dólar como el que lo compraba. ¿Cómo lo compro? ¿Cuánto puedo pagar yo por eso? Y el otro, ¿cómo lo puedo vender? Bueno, resulta que nosotros ya veníamos siendo víctimas, sin saberlo, de dos páginas, fundamentalmente dos páginas, que unificaban los criterios de compradores y vendedores. Uno en el mercado de vehículos y otro en el mercado inmobiliario. En el mercado de vehículos estaba esa página que todavía se llama
tucarro.com. Y usted cuando iba a comprar un carro, usted sabe qué carro quería comprar y dice, oye, pero ¿cuánto estará costando ese carro en el mercado secundario si no lo podías comprar de agencia? Y te metías en esa página, el carro está en tanto. Y empiezas a buscar allí el precio oscilaba en tanto. Igual si ibas a vender tu carro, acudías a esa página para tener una referencia del precio que tú ibas a vender tu carro. En economía, la confianza es importantísima. La economía tiene un componente, y ya está demostrado, pues, que la psicología y la economía juegan de la mano. No es cierto lo que le habían enseñado a los economistas del comportamiento racional de la gente económica, de los agentes económicos, no es cierto. No necesariamente eso es así. Bueno, y el otro fue en el mercado, era en el mercado inmobiliario, la famosa página también tuinmueble.com. La gente cuando quería comprar o vender un inmueble, acudía a esa página para saber referencias. Eso se dieron cuenta los banqueros, y vale, ahí está. Vamos a sacar una página para que la gente tenga una referencia. Así no nos regatean. Ah, ¿tú quieres saber cuánto cuesta el dólar? Ahí está, búscate la página fulana. Empezaron con una que se llamó lechuga verde. Después de lechuga verde saltaron un aguacate, no sé qué cosa. Y terminaron con Dollar Today. Ahí ellos se unificaron criterios. Pero además se dieron cuenta que una vez que secuestraron nuestra confianza con esa página, podían manipular el valor. ¿Ok? Entonces, ¿pero cómo manipular el valor de ese dólar paralelo sin que tú me digas, bueno, ¿y de dónde sacaste tú ese valor? Yo tengo que inventarme un cálculo. Necesito un cálculo que además sea sencillo, porque en eso consiste la propaganda. Porque esto es propaganda política, esto es operaciones psicológicas. En eso consiste. La operación psicológica, compatriotas, no está hecha para intelectuales. ¿Okay? Eso está hecho no está hecho para que usted piense, eso está hecho para que usted sienta, para que usted, ante alguien que le está diciendo una realidad como esta, alguien que le está explicando algo que tiene un elemento profundo, usted se ponga a jugar Candy Crush. ¿Okay? Y no ponga atención, porque no puede. Usted ya o sea, ese elemento psicológico que te bombardeó, ante ese estímulo, la respuesta es, quiero evitar algo que cambie mi forma de pensar. ¿Okay? Entonces, bueno, una vez que ellos unificaron ese criterio, empezaron a manipular el precio. ¿Y cuál fue el cálculo? Dijeron, vale, aquí están nuestros panas de Colombia, que no son panas de ahorita, son panas de hace bastante tiempo. Tienen este mecanismo perverso, Bueno, vamos nosotros con nuestros amigos de la banca, de la casa de cambio colombiana, a ellos les conviene que nosotros, en la medida que ellos manipulen el precio del bolívar, que además lo hacen, pero lo tienen que hacer porque el contrabando de extracción, que es otro punto que vamos a tocar ya en los bienes materiales, el contrabando de extracción es necesario que los contrabandistas compren bolívares baratos, porque ellos compran el contrabando, los bienes de contrabando con bolívares, pues en efectivo. Ahí se enlazaron ese dólar paralelo con estos amigos, pues. Y le dijeron, en la medida que porque tú necesitas bolívares baratos para contrabandear, y en la medida que tú compres más barato el bolívar, en esa misma medida, en esa misma proporción, se va a elevar el precio del dólar paralelo. Porque el cálculo va a ser y va a ser muy sencillo para que cualquiera lo entienda. Vamos a dividir el valor del dólar en Colombia, el valor oficial, la tasa referencial del mercado, entre el valor que tú le coloques al bolívar en Cúcuta. Ganamos los dos, porque tú necesitas bolívares baratos y yo necesito poner caro el dólar. Entonces, mientras tú más bajes el bolívar, más sube. Claro, si yo divido 2.500 pesos entre 9, que era para este momento, me daba 400. Porque además la gente de dólar paralelo son más vivos, ¿no? Hacen esa operación simple, pero al resultado además le agregan un 5%, porque te dicen no, porque eso es para transacciones bancarias vía internet, pues vía, ¿cómo se llama? Transferencias bancarias. Entonces se le incrementa un 5%, como que no fuese suficiente el incremento que le hacen bajo esa vía. Entonces ahí hay una relación retroalimentativa entre ellos, pues. ¿Okay?
Al contrabandista, que también están vinculados a las casas de cambio, les interesa definitivamente que el bolívar esté bajito para comprar bolívares baratos. Al banquero corrupto le interesa que ese bolívar esté bajito para ellos incrementar, según sus cálculos, el valor de ese dólar paralelo. Pero ahora veamos algo. Si eso, vamos a ver si nos dimos cuenta de algo muy evidente. Si la base de cálculo, si las variables de cálculo para ese dólar son el valor del dólar en Colombia y el valor del bolívar en Cúcuta, ¿qué tiene que ver eso con la realidad económica venezolana? O sea, ¿qué tiene que ver eso con variables económicas de Venezuela? En consecuencia, para efectos de la economía venezolana, eso es una mentira. Sencillamente eso es una mentira, no tiene nada que ver con la realidad económica venezolana. Y por supuesto no guarda ninguna relación ninguna relación con ninguna ley económica conocida. Eso de la ley de oferta y demanda para el cálculo del valor de Bolívar respecto al peso que los colombianos aducen es absurdo, porque si partimos de esa ley, de la fulana ley de oferta y demanda, sobre la cual tengo profunda crítica, de hecho estoy escribiendo ahorita un ensayo sobre eso. Si partimos de esa ley nefasta, tendríamos que decir, ¿qué pasa cuando un bien es suprademandado, es demandado de manera fuerte? Se supone que si la demanda es muy alta y la oferta es relativamente poca, el precio de ese bien se eleva. En el mercado es igual, la moneda es una mercancía, ¿ok? Y la moneda está sujeta a esas mismas leyes del mercado. Se supone que si se demanda mucho el bolívar en Colombia, debería el bolívar valer un poco más, ¿ok? De hecho, aquí se aprovecha la gente de Dólar Today en Venezuela de elevar esos precios locos del dólar, porque la demanda de dólar en Venezuela es altísima. Y eso también vamos a hablar un poco de eso. Entonces debería el bolívar ser mucho más alto en Colombia, cada vez más alto en Colombia, por la demanda bárbara. ¿Por qué la demanda es bárbara de bolívares en Colombia? Porque es que el contrabando es bárbaro. Y como ya dijimos, lo compran en bolívares, compran en efectivo, ¿okay? Lo compran en bolívares, pues. Y la demanda es altísima. Estamos hablando, según cifras de nuestro gobierno, que son cifras desde mi perspectiva conservadoras. Por la frontera se nos va, por la frontera colombo-venezolana, porque se nos va por toda la frontera, ¿okay? Por cualquiera, por donde nos metemos se nos están sacando, pero ahí es crítico. Por la frontera colombo-venezolana se nos va la bicoca de aproximadamente de 10.000 millones de dólares todos los años. 10.000 millones de dólares. Más de la mitad de las reservas internacionales que tenemos actualmente. 10.000 millones de dólares. Bueno, eso significa que eso no está afectando solo al Estado Táchira. Eso afecta a todo el territorio nacional. ¿Okay? Todo. El gobierno dice que de los alimentos subsidiados se va por la frontera colombo-venezolana aproximadamente el 40%. O sea, 40% es casi la mitad. Es casi la mitad de lo que el Estado venezolano importa para que todos nosotros comamos. Sin duda que estamos hablando de una masa enorme, pues. Entonces, para que esos aproximadamente 10.000 millones de dólares conviértanlos en bolívares y vean la cantidad de bolívares que se requiere para ese contrabando. O sea que la demanda de bolívares es fortísima. Bueno, que yo quedé loco aquí en el Táchira. Eso de que tú vayas a Cúcuta con un billete de 100 y te den 140 bolívares ya te dice mucho en los márgenes de ganancia. Eso que aquí en este estado, bueno, probablemente en esta ciudad, me costó desayunar hoy, pues, porque no aceptaban tarjeta en ningún lado. Me costó desayunar. O sea que yo hubiese sabido, tengo que venir para acá con un saco de plata. Porque sacar de un cajero primero es muy difícil. ¿Ok? Luego, cuando consigues un cajero donde sacar, bueno, de hecho fui hoy y bueno, qué sé yo, por pavoso o por empavado, después que venían 2 personas delante de mí, se acabó la plata en el cajero. Lo cierto es que es difícil conseguir un cajero que funcione, es difícil conseguir un billete de a 100 en un cajero. Eso es otra cosa que también uno se pone a reflexionar. Bueno, ¿cómo que un cajero no tiene billete de a 100, chicos? ¿Quién llena el cajero? ¿Quién llena los cajeros? El banco. Lo que significa que el banco vende sus billetes también en la frontera. ¿Okay? Entonces,
estamos sometidos a una perversión feroz. Todos ustedes, señores jueces. Mira, hace poco estaba leyendo una sentencia de la Sala Constitucional del año 2000, 30 de junio del año 2000, del magistrado Cabrera. Esa sentencia es a propósito, muchos de ustedes se la sabrán hasta mejor que yo. Esa sentencia es a propósito de la legitimación activa para los casos de ¿cómo se llama? Derechos difusos y colectivos. ¿Okay? Pero ahí el magistrado hace una reflexión sobre lo que significa la calidad de vida, que es interesantísima revisarla. ¿Okay? Y la importancia de la calidad de vida y la necesidad de atacar cualquier cosa que afecte nuestra calidad de vida. Y definitivamente el contrabando de extracción, como dijo Freddy Contreras, como dijo Freddy Parada, tiene un componente pero muy importante de un ataque deliberado. ¿Por qué deliberado? Porque como ya dijeron los compañeros que acabo de hablar, el gobierno colombiano, ¿okay?, ha emitido instrumentos jurídicos que fortalecen ese fenómeno de la frontera.